y seguimos con nuestro matinal y vamos a abordar un tema preocupante y muy interesante, mi querida Natalia. Así es, vamos a hablar sobre discriminación a disidencias sexuales, de género. Para eso vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Peña, académico e investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. Buen día. Buen día, Juan Carlos. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, hay un dato que la verdad es que preocupa mucho y que tiene relación con que un 80% de las personas que son de las disidencias sexuales y de género en la ciudad de Temuco confiesa haber enfrentado situaciones gravísimas de violencia. Pareciera ser que es el clima que está imperando para ellos, al menos en la región de la Araucanía. Sí, es un dato bastante preocupante, pero no es una situación aislada. Es una situación que se da a nivel mundial, latinoamericano también, por supuesto, pero a nivel nacional también, y los datos son bastante preocupantes. El Móvil, que es la única organización que se encarga más o menos de hacer estudios al respecto, tiene una encuesta que lo hace a nivel nacional. El Móvil, que es el Movimiento para la Integración y Liberación Homosexual, que es la única entidad que lo hace, señala también datos que van por esa misma línea. Por ejemplo, el 90% de las personas que son de las disidencias sexuales y de género se ha sentido discriminación. El 70% estamos hablando que ha sufrido violencia de algún tipo por parte de desconocidos principalmente. Y tiene que ver con muchos aspectos. En general, principalmente orientado al tema de la heteronormatividad, que esto quiere decir que hay una normalización de la heterosexualidad, y hay una especie de castigo que se le hace o que se les quiere hacer ver por parte de desconocidos, organizaciones, incluso familia, que ese dato también es importante. Sí, es tremendamente decidor la cifra. Heteronormalidad. Pareciera ser que con el paso del tiempo, yo podría decir, al menos de acuerdo a mi experiencia, que siento que eso ya como que se va disipando un poco y ya hay más apertura a las personas a comprender, digamos, en el mundo en que vivimos ahora y aceptar sin ningún tipo de discriminación. No estamos hablando del Chile de inicio de los 2000 ni a fines de los 90. Pero más allá de lo que uno pueda creer en el discurso que da cualquier persona que dice, no, sabes tú que yo estoy más evolucionado, yo no discrimino, pareciera ser que no es cierto, porque son las mismas disidencias sexuales las que están diciendo que sí han sentido violencia. Solo para sumar, el discurso es uno, pero la realidad está demostrando otra cosa. Efectivamente, ahí hay muchos factores que influyen, hay principalmente temas culturales. No achacar la responsabilidad tampoco a colectivos puntuales. Por ejemplo, se suele decir que porque la sociedad es muy conservadora, discrimina y ejerce mucha violencia. Esto no es así. Es una situación que es bastante transversal, independiente de colores políticos. Soy más progresista, un poco más conservador, tiene que ver efectivamente con lo que plantean, que con lo hetero, con la heteronormatividad. Esto planteado en términos, nosotros culturalmente hemos vivido siempre bajo una regla cultural que norma lo sexual y lo de género, que es el patriarcado, y ahí viene la heteronormatividad. Cuando alguien se sale de allí, tiende a sufrir las consecuencias de esto, que por lo que señala la literatura, lo que se intenta es una medida correctiva. Es como decir, vamos a ejercer violencia para corregirlo, como que para a esto, pero eso no es así. La homosexualidad ha existido prácticamente siempre, desde Grecia, que hay escritos al respecto. No es algo que sea nuevo, digamos. Ahora, no sé si los estudios apuntan al por qué, más la redundancia, uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿y qué me importa a mí? ¿En qué me afecta a mí que un amigo, mi vecino, un sobrino, sobrina, ¿cierto?, sea de las disidencias sexuales?
¿dónde está el problema de esa intolerancia? De pronto hay mucho de ignorancia también, ¿ah? Hay gente que piensa que es poco menos que si te juntas piensan que es contagioso, y aun cuando si lo fuera, ¿cuál es el problema? No logro, me gustaría saber el por qué, y de verdad esa gente que ha atacado y ha matado, no nos olvidemos de Zamudio, ¿qué piensan en su mente que pueden lograr con estos ataques? Que la gente va a decir, perfecto, se me quitó lo homosexual. Si ese es un tema de una orientación, muchos dicen nacen, se hacen, da lo mismo, es tu opción, como también puede ser bisexual, etcétera, etcétera. ¿Dónde cree usted que radica el pensamiento de esas personas que están con una batalla campal contra las disidencias sexuales? Sí, muy bien visto, muy bien planteado, Claudia. Ahí estás tocando varios aspectos que son muy importantes. Primero, que vivimos en una sociedad democrática y acá cada uno tiene el derecho de poder elegir lo que quiera. Luego, como te lo planteaba, desde los estudios de género se tiende a asumir que hay un modelo que es el que ha regido, que es el modelo patriarcal, y asociado al tema de las masculinidades y la masculinidad hegemónica. En este sentido, se ejerce violencia, como te lo planteaba anteriormente, con el sentido de querer corregir o de poder traer a la normalidad a estas personas de las disidencias, que bien sabemos no es así. Aquí hay temas de orientación sexual y temas de identidad de género, que son cosas distintas. Exacto. Y que cada uno la pueda vivir con la libertad que se estime conveniente. Sí, a mí me parece... Entonces, dime. Sí, no, Juan Carlos, por favor, termina la idea. No, diga nomás, tranquila. Juan Carlos, 94% no conoce experiencias donde se promueva la incorporación laboral de personas de disidencias sexuales. Pareciera ser que hay desconocimiento, hay pocas campañas de pronto para poder comunicar de manera correcta cómo debemos ser personas que respeten las libertades individuales. ¿En qué pudiéramos estar fallando como país para poder tener al día de hoy, en el año 2023, todavía porcentajes tan tristes como los que estamos viendo ahora? A ver, legislativamente nosotros estamos muy atrasados. El matrimonio igualitario se aprobó hace muy poco tiempo acá en Chile. Efectivamente estoy trabajando una tesis de adopción homoparental con unos estudiantes de trabajo social, y estamos revisando la literatura, y efectivamente estamos viendo que no hay estudios, por ejemplo, que señalen que la homosexualidad, como nos dice, es contagiosa, que los hijos adoptados por parejas homosexuales vayan a tener algún problema. Entonces, legislativamente nosotros estamos muy atrasados. Incluso el tema de la adopción, que es el tema puntual que están trabajando ellos, estamos muy atrasados, y estamos viendo que hay muchos temas de discriminación al respecto, no solo en temas laborales, sino que el tema legislativo. Y ahí yo creo que nuestros representantes tienen que estar un poco más están al debe al respecto de poder actualizarse. Estamos muy por atrás, países desarrollados respecto a esta temática. La incorporación de minorías sexuales, un montón de aspectos que se ven discriminados. Incluso en los estudios del móvil, por ejemplo, señalan que la discriminación también se ocurre en la familia, en el mismo núcleo familiar. Hay discriminación al respecto. Sí, abordaste un tema... Pasó como pincelada, Juan Carlos, pero es un tema súper contingente, súper importante, que quizás en otra ocasión pudiéramos abordarlo contigo, que tiene relación con la adopción homoparental, y en específico con los vientres o la gestación subrogada, que ha estado en la palestra. Entiendo que tú estás en estos minutos en España. Ana Obregón, una conocida conductora, actriz española, finalmente fue abuela a través de la gestación subrogada, y fíjate que acá en nuestro país la ministra de la Mujer salió a recriminar aquella acción, diciendo que no podía, en definitiva se estaba comercializando, ¿cierto?, con esto de arrendar los vientres de otras mujeres.
pero en definitiva es para muchas parejas homoparentales la única posibilidad para que puedan ser padres, además de adoptar, pero para poder ser padre, poder tener esta oportunidad de tener un hijo o una hija. No, disculpa, y te sumas lo que tú dices, Natalia, que a veces no solamente las parejas homoparentales, sino que parejas heterosexuales que de pronto tienen problemas de viabilidad, que la mujer de pronto no logramos sostener, diciéndolo muy en simple, a nuestra guagua porque tenemos algún problema ahí en el útero, qué sé yo, no llegamos a término con el embarazo, y la opción es el vientre subrogado. Me parece bastante preocupante la opinión de la ministra, ¿no? De hablar de que un tema de un negocio, cuando a veces es la única posibilidad. Claro, yo entiendo que pueden decir, habiendo tantos niños, podrían adoptar, pero volvemos a las libertades. Las libertades. Yo creo que ahí hay un tema que se ha de discutir y se ha de discutir con mucha seriedad. Yo soy como medio ajeno a esto, a la política de panfleto. Yo creo que acá han de sentarse a conversar quienes son los encargados de esto, de dialogar como corresponde, tal como sucedió la semana pasada con el tema de las 40 horas, que nos beneficia a todos y todos están de acuerdo. Hay temas que son demasiado serios, demasiado importantes para nosotros como sociedad, como para que hagamos una política de carteles, como sucedió en el caso de la ministra, esto que ustedes señalan. Y acá también respecto a lo que implica, a lo que nos estamos conversando al respecto, por ejemplo, el tema de las discriminaciones. ¿Cómo, por ejemplo, poder garantizar que las minorías o las disidencias de género y sexuales no se sientan discriminadas tampoco? Y ojo, que también es un tema súper importante. Tampoco es necesario ver y también consultar si es necesario el tema de la discriminación positiva, un número determinado. A lo mejor estas personas no quieren decirlo. Yo que sé, que también obedece al tema de la libertad individual. Yo quiero decirlo, no quiero salirlo, yo no quiero salir del armario, como le llaman, o no quiero hacerlo. Entonces, es un tema que es, retrayéndome un poco, es un tema serio, delicado. Y en ese sentido, nuestros representantes han de estar a la altura, sentarse a conversar y poder legislar para poder generar una sociedad sin violencia, porque efectivamente los datos son abrumadores. Por ejemplo, como señalaba, el 62% del seguro móvil de las personas que son de disidencia social ha sufrido un delito por desconocidos. Y ojo que y con esto termino el tema de los datos, que se suele asociar a colectivos organizados, a grupos, por ejemplo, neonazis, que son ellos los que atacan. Ojo, el porcentaje de estas personas que han sido atacadas por eso es solo un 17%. El 72% de estas personas que han sido atacadas en la calle ha sido por desconocidos, por cualquier persona. Sí. Uno que va pasando por la calle, ¡pum! Pero ¿sabes qué? Más allá de estos grupos fanáticos, ¿cierto? Los nazis, todo aquello, pero fíjate que si no vamos más cerca aún, quizás sin maldad, sin golpear, sin asesinar, pero yo creo que todos, y me incluyo en algún minuto, no sé, yo creo que esto va a ser muchas generaciones, yo creo que recién quizás mis nietos, bisnietos van a entender el respeto a la libertad de las orientaciones sexuales, las disidencias, al tema de género, como muy bien decía usted, una cosa es la orientación sexual y otra cosa es el tema de género. Por ejemplo, mujeres u hombres que nacen biológicamente como mujeres u hombres y a lo largo de la vida se dan cuenta que no se sienten que pertenecen a ese género con el cual nacieron biológicamente, y hay todo un camino doloroso, y que cuando ya definitivamente lo aceptan, porque no es fácil, tienen que hacer todo un camino, ¿cierto? Que sabemos del tema hormonal, etcétera, etcétera. Pero uno ve siempre, incluso con gente del trabajo, amigos, que uno sigue con la tontera. Por ejemplo, no sé, te dicen, ¿supiste que Juan es gay, po? Y uno dice, oh, ¿en serio? No me lo hubiese imaginado. O hacen el comentario, o sea, y uno ¿sí o no? Sinceremos, no. Y estamos en el 2023 y uno todavía cae en esa estupidez, y después uno recula y dice, oye, ¿y qué me importa? O sea, pero es como tema, ¿supiste? Es gay. O sea,
nos falta mucho. Yo soy un poco más optimista, ¿no? Yo soy un poco más optimista que tú, Claudia. Hemos publicado, aquí en la universidad, por supuesto, hemos publicado una serie de artículos intentando ver estas diferencias efectivamente etarias. Y lo que hemos logrado ver es que los jóvenes universitarios tienen mucha mayor tolerancia a este tipo de cosas, ya sea en temas de masculinidades, en temas de género, en temas de sexualidad, son mucho más abiertos que nosotros. Igual hay que entender, nosotros fuimos criados en otra época, finales de los 80, 90, pero los jóvenes puntualmente vienen con, no sé si otro chip, pero vienen mucho más democráticos en ese aspecto. Pero igual, igual caen en la talla fácil y todo, y no, porque no sé, pues aquí nadie habla de, oye, eres heterosexual, o incluso la prensa, cuando de pronto aborda una noticia, dice, ya supongamos que una persona homosexual, no sé, asaltó a alguien, y no dicen Juan Pérez asaltó a alguien, que es el tema, el delito, dicen hombre homosexual asaltó a tal persona. Yo nunca he visto un titular donde digan mujer heterosexual asaltó a alguien. ¿Por qué poner la etiqueta ahí? Y es porque no lo vemos como algo natural. Porque está en la heteronormalidad. En definitiva está instalado. Heteronormalidad, efectivamente. Está instalado en los discursos, exactamente. Sí. Entonces cualquier cosa que se aleje de esta heteronormatividad por grupos, no grupos, sino que personas radicales, personas que no entienden el tema de la libertad, que lo hablamos un momento, piensan que con actitudes correctivas van a lograr que esta persona, incluso apartándolas hace poco también, especialmente durante los años 80, 70, personas que eran transexuales, pero estaban prácticamente fuera y obligadas prácticamente a ejercer la prostitución, principalmente. Hoy no, hoy ya están mucho más integradas, trabajan, personas tienen trabajos, ya son parte de nuestro. Nos falta camino por recorrer, muchísimo, pero yo soy un poco más optimista en ese sentido. Efectivamente, los datos son abrumadores, con lo que plantea, por ejemplo, el dato que ustedes plantearon, lo que dice el móvil también. Hay mucho camino por recorrer, pero también hemos avanzado. No veamos, hay que ver el vaso siempre un poquito medio lleno. Falta lo legislativo, como bien lo señalaba Juan Carlos, y por supuesto venir regulando, en definitiva, qué es lo que ya no podemos ir tolerando. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Claudia. O sea, yo creo que el tema de las libertades individuales hay que respetarlas siempre, y es válido para todo, hasta cuando, supongamos, por dar un ejemplo, mañana ya comienza nuevamente la discusión para el sexto retiro. Supongamos que el sexto retiro sale, se aprueba, ya lo aceptaron, listo. Pero todos son libres de decidir si lo van a sacar o no lo van a sacar. Hasta en eso, esa libertad individual de cada persona tiene que respetarse. Si una persona decidió en su vida, sintió y quiere vivir tranquila de la forma que esa persona quiere hacerlo, hay que respetarlo. Y yo creo que en eso vamos avanzando de la forma optimista, como dice Juan Carlos, para poder tener una sociedad mucho más justa y, en definitiva, una sociedad menos invasiva en la vida del otro. ¿Qué te puede importar a ti lo que haga el otro para ser feliz? Oye, no, y lo otro, los discursos yo me doy cuenta que son discursos como para caer bien nomás. Porque también hay un tema, o sea, hoy en día las personas tienen súper claro que si tú llegas en redes sociales o en alguna reunión a decir algo en contra de los homosexuales, las disidencias, la gente trans, te la pidan, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy casi segura que muchas de esas personas que tienen un discurso de tolerancia, en el fondo de su fibra no es tal, pero lo dicen porque se sabe que hoy día es condenado decir lo contrario. Por lo tanto, creo que hay que como dice mi querida, hay que sincerar posiciones y realmente definir si lo digo porque lo siento o lo digo porque si digo lo contrario me van a matar en redes sociales. Claro. Y lo más importante es aprender, es educarse, es formarse.
Juan Carlos, sí, sabes que llegamos justo, tenemos Sí, que, sí. Sí, pero lo último que quería decir. hay que educarse, ¿cierto? ¿Cuál es el llamado que tú de pronto harías? Lo que pasa es que efectivamente cuando se coartan tiene que ver con un colectivo, con un consenso colectivo. Es decir, nosotros como sociedad estamos de acuerdo que hacer discriminación es negativo. Y ese consenso tiene que llegar a la legislación que nos regula. Eso. Ya hemos avanzado, hay un consenso. Efectivamente, esto de que te la pidan por redes sociales, por donde sea, que está mal, por cierto, pero este consenso de que ciertas actitudes son negativas es producto de lo que hemos avanzado. Entonces, el llamado es a avanzar legislativamente, que nuestros representantes se sienten a conversar y que nosotros sigamos avanzando también en la democratización de los discursos. Nosotros como consenso, éticamente ya estamos de acuerdo en muchas cosas. Sí. En no maltratar animales, en no discriminar. Estos discursos que son colectivos, que son parte de nuestra sociedad, van en buen camino. Lo que nos falta es avanzar legislativamente. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de Muchas hoy. gracias, excelente tema que yo creo que Muchas tenemos que gracias por la abordarlo invitación. siempre. Muchas gracias y nos vamos a una pausa, Claudita, volvemos enseguida.